Bienvenidos al podcast oficial de Arcanto Finanzas Corporativas. En este espacio nos sumergiremos en el emocionante universo del financiamiento no tradicional y juntos descubriremos la ruta del crecimiento. Prepárate para una travesía apasionante junto a Víctor Calderón, CEO y fundador de Arcanto. Comencemos esta emocionante aventura. Bienvenidos a este podcast y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, valuación de empresas y activos intangibles. Como seguramente recordarán, en Arcanto lo que hacemos es profesionalizamos el departamento de finanzas de las empresas medianas con la idea de en algún momento prepararlas para venderlas o hacerlas públicas. Por eso es muy importante este tema de evaluación que vamos a hablar del día de hoy. Y lo que queremos en Arcanto, y eso es lo que nos despierta todos los días, queremos que 1000 empresas medianas se vuelvan grandes. Valuación de empresas, activos intangibles con Víctor Vázquez, experto en el tema. Y empezamos con una pregunta. Si ustedes quisieran vender su compañía en este momento, ¿en cuánto la venderían? Un ejercicio que siempre les pido a los empresarios que hagan, si son varios socios, escriban un papelito. ¿Cuál sería ese valor al que ustedes estarían dispuestos a vender esta empresa? Comparen con sus socios, abran ese papelito y después lo van a tener que guardar, porque es muy importante saber en este momento cuánto vale su empresa. El tema de hoy, valuación de empresas y activos intangibles, y tengo el gusto de recibir a mi socio Víctor Vázquez, experto en valuación de empresas y activos intangibles. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Víctor. Bueno, Víctor es un gurú de las valuaciones en este país. Es actuario de la Universidad de Anáhuac, después estudió un MBA en el ITAM, estudió también un MBA en London Business School y tiene una trayectoria muy importante en el sector empresarial. Platícanos un poquito, Víctor, de tu trayectoria laboral, en dónde has estado, por dónde has pasado, y ahorita le entramos específicamente al tema de evaluación. Sí, con gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, tengo más de 30 años de experiencia profesional. Yo iría trabajando la mitad de los años trabajando en banca de inversión y la otra mitad trabajando para firmas Big Four. En estos 30 años trabajando, haciendo evaluaciones de empresas, involucrado en transacciones de compraventa de empresas, también lanzando empresas a la Bolsa Mexicana de Valores a través de una emisión de acciones o deuda. También estuve involucrado en la liquidación de un banco, valuando carteras y vendiendo carteras de crédito. Perfecto. Y ahora sí, hablando, y por qué decía que era el gurú en la parte de evaluaciones, hay 2 certificaciones internacionales. Una es la de la ASA y otra es la de RICS, y solamente 2 personas tienen estas certificaciones en México. Platícanos un poco, Víctor, qué se requiere para tener estas certificaciones y por qué son tan importantes, y por qué te dan esa acreditación a nivel internacional. Y repito, porque eres, pues ahora sí que el gurú y el número 1 en México en la parte de evaluaciones de empresas y activos intangibles. Sí, claro. Cuento con 2 certificaciones, yo diría licencias. Una de ellas me fue otorgada por la Sociedad Americana de Evaluadores, la American Society of Appraisers, con sede en los Estados Unidos. Para lograr certificación se requieren, además de pasar varios cursos, exámenes, presentar un caso real a un comité de expertos en los Estados Unidos, demostrar que uno cuenta con 10,000 horas de experiencia evaluando empresas. Es decir, previo al otorgamiento de esta licencia, tuve que haber realizado más o menos 250 evaluaciones. Es decir, no me fui un fin de semana, tomé una certificación, un curso a Houston y regresé y me dijeron, ya estás certificado en evaluación de empresas. No, fue un camino muy largo, aproximadamente me tomó más de 10 años en tener esta certificación. ¿Por qué 10 años? Porque tuve que acumular las 10,000 horas de experiencia evaluando empresas. Y adicionalmente tengo una especialidad también por este mismo instituto, que es la Sociedad Americana de Evaluadores, en evaluación de activos intangibles. En esta, además de también hay que presentar exámenes, en esta solamente se requieren, además de las 10,000, otras 3,000 horas adicionales para lograr esa especialidad. Esto es por lo que se refiere a la Sociedad Americana de Evaluadores. Adicionalmente tengo otra certificación otorgada por una sociedad del Reino Unido, que se llama la Royal Institution of Chartered Surveyors, que también certifica evaluadores de empresas. Esto es muy relevante porque en México solamente existen 10 personas que tienen la certificación de la ASA para hacer evaluaciones de empresas y solamente entiendo que hay 2 personas que tienen la certificación de la ASA para hacer evaluaciones de activos intangibles. Entonces aquí estamos y tenemos el privilegio de platicar el día de hoy con un experto
que tiene estas credenciales internacionales. Y ahora sí, entrando en materia, Víctor, ¿para qué evaluar una empresa? ¿Cuáles son normalmente las razones por las cuales se acercan tus clientes para evaluar su compañía? Por un lado, para evaluar su empresa, y por el otro lado, para el tema de evaluar algún activo intangible. Pero entremos primero al tema de empresas. ¿Cuáles son las razones más importantes por las cuales tus clientes piden evaluar una compañía? Bien, las razones más importantes son, ya sea por el tema de una potencial transacción de compraventa con algún tercero interesado. Sin embargo, también puede ser por un tema interno de los propios accionistas, la empresa, un tema de decisión estratégica para ver en dónde están parados, para ver cuánto vale la empresa y para ver qué acciones tienen que tomar para maximizar el valor de la empresa. Adicionalmente, también hay otros usos. Puede ser un tema fiscal o de precio de transferencia cuando se transmiten partes sociales o acciones entre empresas de un mismo grupo. Se requiere una evaluación o estimar el valor del mercado. Pero también puede ser para un tema contable, de alguna regulación contable, donde se establece que hay que definir o estimar el valor justo de mercado de la empresa. Es muy importante este tema y es muy relevante porque de repente no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Cuánto vale mi compañía y cómo le puedo agregar valor hacia adelante, y un buen momento para empezar a reflexionar estos temas. Siempre hay que estar listos, y de hecho es una recomendación que siempre yo hago a los empresarios. Hay que preparar tu empresa para venderla, y no necesariamente es porque realmente la quieras vender, pero eso implica pues muchos temas de profesionalizar el negocio, gobierno corporativo, etcétera. Y un buen paso es, en este momento, ¿cuánto vale mi compañía? ¿Cuáles son esos drivers de valor? ¿A dónde la quiero llevar? Y en el momento que la lleve y que esa compañía ya valga eso, pues a lo mejor, ¿por qué no? Si llega el comprador adecuado, pues ¿por qué no venderla, no? Es muy importante tomarlo en cuenta, porque, a ver, la curva de los negocios actualmente y cómo se están desarrollando a nivel mundial, pues ya los negocios a lo mejor duran 10, 15 años y se mueren, ¿no? Entonces hay que pensar en vender el negocio cuando ya no tenemos una perspectiva tan clara de a dónde lo vamos a llevar en la siguiente etapa, donde a lo mejor incluso ese negocio está en el pico. Y ahí, cuando tenemos a lo mejor factores externos de la economía, de la industria, de la competencia, que nos meten ruido, pues a lo mejor es un muy buen momento para vender a la compañía. Pero regresemos al tema de evaluación, Víctor. Ahora sí, y vamos a ponernos un poquito técnicos, porque creo que la gente que nos está escuchando va a querer entender un poco más. ¿Cuáles son esos métodos de evaluación que utilizan expertos evaluadores como tú? Y te puedes poner técnico, ya después podemos entrar a lo mejor un poco más coloquial, pero explícanos con manzanitas cada uno de los métodos que se utilizan y por qué se utilizan y cuál es un poco la teoría del tema, ¿no? Sí, claro. Son principalmente tres enfoques, tres grandes grupos. Dentro de estos tres grandes grupos se pueden abrir subdivisiones, pero hablemos ahora de los tres grandes grupos. Uno de ellos es el que se conoce como el enfoque de ingresos. ¿En qué consiste? Consiste en traer a valor presente los flujos futuros que va a generar la empresa a cierta tasa de descuento que refleje el riesgo inherente de la empresa o de la industria en la que está operando esta empresa. Este es uno de los enfoques, el enfoque de ingresos. Entonces traemos a valor presente los flujos futuros a cierta tasa de descuento que refleje el riesgo de la compañía. Es el que se conoce como el enfoque de ingresos, o otros le conocen como el discounted cash flow o flujos efectivos descontados. El segundo enfoque es el enfoque de mercado. Y ahí tenemos tanto el enfoque de empresas comparables como de transacciones comparables. ¿Qué significa esto? Miramos a empresas públicas y vemos sobre cuántas veces se está transaccionando esa empresa en el mercado público. Es decir, sobre cuántas veces el EBITDA o algún otro parámetro financiero, ya puede ser las ventas, puede ser el capital contable, cuántas veces vale la empresa en el mercado. Y de ahí obtenemos ciertos parámetros que nos permiten hacer inferencias sobre cuánto vale la empresa que estamos evaluando. Otro enfoque es de transacciones comparables. Puede ser transacciones privadas o transacciones públicas. Pero estos indicadores de las transacciones nos dicen, oye, ocurrió una transacción de compraventa de una empresa similar a la tuya o en el mismo sector y se vendió a 5 veces el EBITDA o una vez las ventas. Entonces esos parámetros nos permiten a nosotros establecer sobre qué niveles puede estar nuestro valor de la empresa. Entonces por una parte tenemos el enfoque de ingresos, que ya les comenté, este valor presente en los flujos futuros,
Y la otra es el enfoque de mercado, donde miramos a múltiplos, no son más que razones financieras o ratios, donde vemos cuántas veces vale la empresa, ya sea en empresas públicas o transacciones. Y hay un tercer enfoque, que es el enfoque de costos, que parece sencillo, pero no lo es. Es decir, tomamos el balance de la empresa y cada uno de los rubros lo ponemos a valor de mercado, tanto el lado de los activos como pasivos, pero digamos, en el lado de los activos habría que incluir los activos intangibles, que aunque no estén registrados, habría que estimarlos. Entonces tenemos todos los activos, llámese circulantes y los fijos, y tendríamos que adicionar los activos intangibles. Ese valor a valor de mercado, menos los pasivos a valor de mercado, llegamos al valor del capital, que es realmente lo que queremos obtener, el valor del capital de nuestra empresa. Esto que está comentando Víctor es un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque de flujos descontados, platícanos un poco más el detalle, ¿no? Desde cómo creas el modelo financiero, cómo se hacen los diferentes escenarios, cómo se calcula esa tasa de descuento. Vamos a entender, porque de hecho entiendo que es el método que mejor captura el valor de una compañía, el de flujos descontados. Entonces, ¿cómo lo construyes desde cero y por qué es importante pues llegar a ese nivel de detalle a veces en las valuaciones, ¿no? Ahorita le vamos a entrar a los errores más comunes que cometen los empresarios cuando hablamos de evaluación de empresas, pero por eso es importante y no es nada trivial hablar un poquito más de esta metodología en específico. Sí, claro. El enfoque de ingresos consiste en hacer una proyección de los flujos que va a generar la empresa. Idealmente se hace una proyección por los próximos 5 años, con base en desempeño histórico, ya sea desde cuál ha sido el crecimiento de las ventas, qué márgenes ha tenido de rentabilidad, y sobre eso se proyecta hacia adelante, salvo que vaya a haber alguna mejora importante o se gane algún contrato que vaya a modificar sustancialmente esos ingresos, que nos permitan a lo mejor, en vez de estar creciendo al 7-8%, que nos permita llevarnos a un 20-30%. De esa manera se va a proyectar. ¿A qué tasa de descuento? Perdón, hablando un poquito de la proyección, háblanos un poco del método Monte Carlo, y tú que eres actuario y que te gusta todo este tipo de los números, ¿cómo haces esas proyecciones? ¿Cómo haces los escenarios? ¿Cómo funciona esto? El método Monte Carlo consiste en generar muchos o miles de escenarios modificando algunas variables o parámetros, ya sea la tasa de crecimiento de los ingresos o el margen de rentabilidad o incluso cuál va a ser mi crecimiento a largo plazo. Entonces, se modifican todos esos variables de forma simultánea y se generan muchísimos escenarios. ¿Para qué? Pues para ver sobre qué nivel puede estar nuestra empresa y con cierta probabilidad. Eso sería la manera muy, muy general de explicar el método Monte Carlo. Ahora, algo muy importante en todo esto es a qué tasa de descuento. No es lo mismo un negocio de retail a un negocio de tecnología o incluso de desarrollo de software. Cada uno tiene su propio riesgo o su propia etapa de maduración. Entonces, hay ciertas técnicas financieras o fórmulas donde nos permiten capturar el riesgo inherente a cada industria. Entonces, una vez que construimos una tasa de descuento, se la aplicamos a los futuros para tener ese valor presente. Pero repito, esta tasa de descuento va a ser específica para la empresa o industria que estamos analizando. Incluso hay otras variables que pueden influir, como es la estructura de capital. ¿Qué tanta deuda o no tengo en mi estructura de capital? ¿O qué tanta deuda tiene esa industria en particular? Pero incluso todavía nos podemos ir todavía más al detalle. Si estamos valorando una posición minoritaria, ese tipo de supuestos de que voy a cambiar mi estructura de capital a una de la industria para optimizar mi tasa de descuento, pues no se podría hacer si estamos hablando de una posición minoritaria, porque esa persona no tendría la capacidad para establecer una nueva estructura de capital de esa empresa. Entonces, todo este tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta cuando está haciendo una valoración. Qué bueno que nos comentas todos estos detalles, porque normalmente yo que participo en varios círculos empresariales, pues de repente cuando se habla de evaluaciones de empresas es muy común y es uno de los errores, ¿no? Es muy común que el empresario dice, es que a mí mi compadre o a mí mi competidor o a mí mi amigo me dijo pues que mi empresa vale 5 veces EBITDA o vale 1 vez ventas, ¿no? Y ya toman ese múltiplo como una regla
y así es como de alguna manera determinan el valor de sus compañías. Ya estamos viendo ahorita y estamos platicando que el método que mejor captura el valor de una compañía es el de flujos descontados, aunque también es muy utilizado el de los múltiplos. Pero en tu experiencia, pues, ¿qué pasa, no? Tú has evaluado seguramente muchísimas empresas y cuando entramos al método de múltiplos, ya sea de transacciones comparables o de empresas comparables, pues puede haber un rango enorme, ¿no? Que de repente los empresarios, pues, escucharon eso en el mercado y ya lo dieron como bueno, ¿no? ¿Qué pensarías de este tema? Sí, que hay que tener mucho cuidado. Ciertamente son herramientas que nos permiten ubicar por dónde quizás puede estar el valor de nuestra empresa. Pero el tomar esos reglas de dedo, de aplicarlo solamente 5 veces el EBITDA o una vez ventas, pues carece de todo sustento. ¿Por qué? Porque realmente hay que analizar las características particulares de la empresa, cuál ha sido su desempeño histórico y cuál es su proyección hacia el futuro. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que yo he visto cuando se hace una evaluación? Es mezclar la moneda de la tasa de los flujos con la moneda en la que se construyen la tasa de descuento. Por ejemplo, si mis flujos están en pesos y los proyecto en pesos, pues hay que construir una tasa en pesos. Si tiene que haber ese match, no podemos tener una tasa en dólares cuando mis flujos están en pesos. Entonces, tiene que hacer ese match. Otro error muy común es con el tema de los múltiplos, que ahora lo comentabas. Se toma una muestra de empresas públicas. Oye, es que fíjate que las empresas públicas están cotizando sobre, vamos a ver, 5 veces en EBITDA. Pero incluso hay unos que cotizan a 8 veces EBITDA o a 2 veces EBITDA. Y toman el promedio. Bueno, hay varias consideraciones. Uno, son empresas públicas, es decir, tienen liquidez. La empresa que estamos evaluando, en la gran mayoría de los casos, es una empresa privada, es decir, sus acciones no cotizan en el mercado público de valores. Entonces, necesitamos primero hacer unos ajustes. ¿Por qué? Por liquidez, porque la empresa o los múltiplos tienen liquidez. ¿Sí? Entonces, y la empresa que estamos evaluando no tiene liquidez. Ahora, se puede compensar de alguna manera porque también los precios que cotizan en mercados públicos de valores son posiciones de minoría. Y si ustedes quisieran comprar el 100% o tener el control de una empresa pública, el precio que cotiza en el mercado público de valores no es el precio al que ustedes están en la bolsa, en el mercado de valores. Entonces, hay que meter una prima por control. Entonces, esos múltiplos, en resumen, los múltiplos que ustedes ven de empresas públicas, hay que, número 1, ajustarlos por liquidez y, número 2, incrementarlos por el control, porque ustedes seguramente están evaluando control. Otro de los riesgos de aplicar múltiplos de mercado de empresas públicas a nuestra empresa es el tamaño. Imagínense ustedes que ustedes son los accionistas de una empresa que desarrolla software exitosa, pero solamente tiene cobertura en el país México. Y ustedes agarran el múltiplo al cual está cotizando Microsoft. Hay una gran diferencia de tamaños y los tamaños de las empresas también son muy importantes. Entonces necesitamos hacer un ajuste por el tamaño a ese múltiplo. Entonces, adicionalmente al ajuste por liquidez y el ajuste por control, hay que hacer un ajuste por el tamaño. Y eso también impacta en el múltiplo. Entonces, el tomar solamente múltiplos que cotizan en mercados de valores no es lo más adecuado, porque hay que hacer todos los ajustes que les he comentado. Pues fíjate, un error que yo veo mucho en el mercado, y que va más allá de las valuaciones, ¿no? De repente muchas empresas intentan levantar capital o quieren vender su compañía, se avientan un proceso que puede durar entre 6 meses y 1 año. En un mejor escenario obtienen una postura de alguien que los quiera comprar, y en ese momento es cuando vienen las sorpresas, ¿no? Uy, resulta que yo pensé que mi compañía valía 100 y pues me están haciendo una oferta por 50. Entonces, un error muy común es que las empresas no evalúan su empresa antes de iniciar un proceso de venta, ¿no? Entonces, pues, una súper recomendación, aquí tienen un experto. Antes de arrancar con un proceso de venta de su compañía total o parcial, es importante tener una evaluación hecha por un profesional que alinee todos los intereses de las partes, ¿no? Ahora entrándole al tema, no sé si quieres comentar algo de esto. Sí. A ver, adelante. Sí, una de las cosas que he observado cuando presentamos los resultados a los accionistas o directivos de las empresas
es que el valor en algunas ocasiones les parece bajo. ¿Y por qué? Porque ellos están esperando un mayor valor. Realmente mi tarea es, o nuestra tarea es obtener cuál es el valor que un comprador y un vendedor dispuestos a entrar a una transacción, un willing buyer y un willing seller, cuál podría ser el valor de mercado. Realmente el yo aumentar el valor solamente por satisfacer alguna necesidad o algún criterio no es la tarea que nosotros estamos aquí. Realmente es tratar de ubicar cuál es el valor o rango de valor del mercado. ¿Por qué? Porque cuando sale uno a una potencial transacción y se enfrenta a un mercado donde pues el valor sí es, valga la redundancia, de mercado, pues dicen, oye, pero entonces no valía tanto, o efectivamente no valía tanto, ¿no? Sí, esto es muy importante. Aquí lo que se pretende con una evaluación es determinar el valor justo de mercado, ¿no? Ese es el concepto técnico. Sin embargo, ya cuando sales al mercado a vender tu compañía, puede ser que no necesariamente el valor que ese comprador le dé a tu compañía es el que se determinó en base a una evaluación, ¿no? Porque puede haber, dependiendo a quién le vendas, ¿no? Normalmente, seguramente en todos tus años de experiencia, cuando tú le vendes a un fondo, ¿no? El valor es más cercano que si le vendes a un estratégico. A lo mejor el estratégico está viendo otras cosas que le agregan mucho más valor a la compañía y es donde viene, y eso sería tema de otro podcast, hablar de ya la parte de la transacción, de cómo agregarle más valor a la compañía y cómo potenciar ese valor, ¿no? Porque al final ese estratégico seguramente está viendo ventas incrementales, está viendo economías de escala, está viendo ciertos temas que tú tienes en tu negocio que también van a potenciar su propio negocio. Entonces eso hace que también la compañía valga más, ¿no? Entonces esto al final lo que se pretende es determinar el valor justo de mercado, pero es un punto de partida muy importante para alinear los intereses de todas las partes y entonces sí, pues dar un siguiente paso cuando estamos hablando de una transacción, pero no necesariamente es el caso, ¿no? Siempre, y cuando nosotros, ahorita este podcast es un poco para concientizar, cualquier empresario que nos esté escuchando debería de evaluar su empresa. ¿Por qué? Simplemente para saber en dónde está parado, hacia dónde va y cuáles son esos drivers de valor que en algún punto lo van a llegar al siguiente nivel. No sé si quieras comentar algo de esto, Víctor. Sí, por supuesto. El conocer, que el empresario conozca el valor de la empresa, lo ubica perfectamente en dónde está y qué acciones debe tomar para el futuro con la idea de maximizar el valor de la empresa, por supuesto. Oye, cambiando un poquito de tema, activos intangibles. En México solamente hay 2 personas que tienen la certificación de la ASA para evaluar activos intangibles, marcas, patentes, carteras de clientes, procesos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Qué es un activo intangible? ¿Y cuáles son los métodos de evaluación? Sí, claro. Un activo intangible, pues es un activo que le pertenece a la empresa, que puede ser incluso transferido o vendido y que puede ser identificado perfectamente en los flujos que genera. He escuchado en algunas conversaciones, incluso con profesionales, que dicen, oye, bueno, ya va nuestra empresa, ahora hay que sumar los activos intangibles. Bueno, déjame decirles que cuando uno estima el valor de la empresa, ya están considerados en los activos intangibles. Por ejemplo, si se determinó que el valor del capital de la empresa era de 100 y mis valor en libros de mi capital contable era de 50, esos 50 que están por encima de mi capital contable son precisamente activos intangibles. Oye, y de esos activos intangibles, ¿cuántos de la marca, cuántos de cartera de clientes? Hay que hacer una tarea adicional. Pero lo que les quiero decir es que cuando uno evalúa el capital de una empresa, ya están incluidos allí los activos intangibles. ¿Por qué? Porque de otra manera no se generaría el flujo que actualmente está generando. Entonces, por ejemplo, una marca ya está considerado ahí en ese valor. ¿Qué enfoques tenemos para evaluar activos intangibles? Son también los mismos, son los 3 enfoques: ingresos, mercado y costos para evaluar un activo intangible. Sin embargo, habría que analizar la situación particular de cada activo intangible para ver cuál es el que se aplica más. Indudablemente es el enfoque de ingresos, como es en el caso de las empresas, es el que más se utiliza para evaluar activos intangibles. Sin embargo, hay ocasiones que, pues a lo mejor tendríamos que utilizar otros enfoques. En el caso de los activos intangibles, el de mercado es muy poco utilizado.
Sin embargo, hay cuestiones muy particulares que sí se puede hacer. Es decir, no cotizan en el mercado de valores cuánto vale una marca. Sin embargo, sí hay otros activos intangibles, como puede ser temas de radiofrecuencias, que sí podemos ver, o ciertos tipos de licencias de telecomunicaciones, que sí podemos ver sobre cuánto está transaccionando. Pero volvamos al enfoque de ingresos. El enfoque de ingresos es el que más se utilizan para hablar de activos intangibles. Y dentro de este enfoque de ingresos, uno, por ejemplo, para hablar de una marca, es el de las regalías. Este enfoque de regalías consiste en asumir que la empresa no es dueña de la marca y tiene que salir al mercado a pagar una regalía para usar la marca. Entonces, ese pago de regalías a lo largo del tiempo es un ahorro que representa a la compañía por tener la marca. Entonces, cuando uno se proyecta esas regalías, el otro valor presente a cierta tasa de descuento, ese sería el valor de marca. Otro enfoque que me gusta mucho también es el método con y sin, en inglés with or without. Es decir, se generan los flujos con el activo intangible y en un segundo ejercicio se generan los flujos sin el activo intangible, con y sin. Y la diferencia entre los flujos con y sin es el valor del activo intangible. Buenísimo, súper. Oye, nada más ya estamos concluyendo y redondeando un poco el tema. Ya hablamos de la evaluación para temas patrimoniales. Simplemente quiero saber cuánto vale mi compañía el día de hoy. Ya hablamos de evaluaciones también para temas transaccionales. Quiero vender parte de mi empresa. ¿Qué hay de las evaluaciones que comentaste hace un momento cuando se habla de precios de transferencia o cuando se habla de temas de pruebas de deterioro? Platícanos un poquito más de esto. Sí, claro. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el caso particular de evaluaciones para un tema de precio de transferencia establece que las transacciones de acciones o transferencias de partes sociales entre empresas del mismo grupo deben ser a valores de mercado. Es decir, se debe ser a un valor justo de mercado, en inglés un fair market value. Es ahí precisamente donde entramos nosotros a establecer un rango de valores sobre el cual debería ser el precio al cual debería transferirse las acciones de una subsidiaria a otra subsidiaria que pertenece al grupo. Aún y cuando digamos, es que yo soy el dueño, yo soy el accionista principal de la holding, que tengo varias subsidiarias, simplemente por un tema de planeación, la voy a mover ahora, mi subsidiaria, en vez de que cuelgue de la holding, mejor la voy a mover a que cuelgue de otra subsidiaria. Hay una compraventa. Esa compraventa debe ser llevando al mercado, no puede ser establecido arbitrariamente ese precio. Y respecto de las pruebas de deterioro, hay un boletín contable, la NIF C15 en México, donde establece para que que se auditan que los activos que están registrados en el balance, incluidos activos intangibles, deben reflejar su valor de mercado, deben estar a valor de mercado. Entonces, el auditor es quien sugiere, dice, oye, aquí hay indicios de deterioro porque las condiciones de mercado o de la empresa cambiaron, entonces seguramente los valores que están registrados en el balance no corresponden a los valores actuales. Entonces necesitamos hacer pruebas para ver si sí o no sigan valiendo. Esas pruebas se llaman pruebas de deterioro. En inglés se llaman impairment tests. Bueno, pues la verdad muy, muy interesante todo esto, Víctor. Quiero repetir un dato muy importante. Valuadores certificados por la ASA en México solamente hay 10. 8 están trabajando en las Big Four y con nosotros está Víctor Vázquez y Carlos Silva, que son 2 de nuestros socios en la parte de evaluación. ¿Por qué es relevante esto? Porque si quieren realmente que evaluadores hay muchos, repito, si quieren que su empresa sea evaluada por un profesional, pues creo que somos la mejor alternativa, porque como no somos una Big Four, pues cobramos una tercera parte de lo que te cobra una Big Four por una evaluación, ¿no? No sé si quieras concluir algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando, tú como experto en evaluación de empresas. Sí, que se acerquen a nosotros, se hagan la consulta y vemos cómo nos podemos apoyar. Cada situación de ustedes como empresarios es particular, entonces podemos ofrecerle una situación que se adapte a ustedes y les permita conocer cuál es el valor de su empresa. Bueno, pues los invitamos a que evalúen su empresa, ¿no? Es muy importante
tener muy claro en dónde estás parado, hacia dónde vas y cómo agregar valor en el tiempo a tu compañía. Por otro lado, también recordando un poco lo que hacemos en Arcanto, primero profesionalizamos el departamento de finanzas de las empresas medianas con la intención de en algún punto venderlas o hacerlas públicas. El tema de evaluación es muy relevante y gracias por estar el día de hoy con nosotros platicando, Víctor, experto en evaluación de empresas y activos intangibles. Pero desde ahorita quiero anunciar, tenemos una sociedad con una compañía de la India que se llama Qubit Capital. Ya haremos un podcast de esta noticia, pero lo único que les quiero dejar en este momento es que a través de Qubit vamos a darle acceso a las empresas mexicanas a 20,000 fondos globales. Principalmente son fondos de Estados Unidos, de la India, de UK, de Middle East, de Singapur y de Dubái. Ya esperen pronto noticias de nosotros, pero creemos que con esto vamos a revolucionar el mercado de M&A en México y por qué no en el mundo. Si están interesados en recibir una evaluación de una persona certificada por la ACE y de RICS, por favor den clic en el link de abajo y mencionen que escucharon el podcast. Va a haber examen, No, pero pueden recibir un 10% de descuento mencionando que escucharon este podcast. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la siguiente emisión que va a estar muy interesante. Les vamos a hablar de cómo las tasas de éxito en el mercado de M&A se pueden revolucionar a través de la tecnología. Esperen el próximo episodio.